de Salvador Borrego, ¿Qué pasa con Estados Unidos? Capítulo 5. Edición, 1999. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Capítulo 5. Forjando otra derrota. Mueran, pero está prohibido ganar. Los comunistas chinos se habían apoderado de Norte Vietnam después de una sangrienta lucha de 8 años, y en los tratados de París se comprometieron a respetar la otra mitad. Pero al poco tiempo empezaron a filtrar guerrillas en Sudvietnam. Los sudvietnamitas, gobernados por Ngo Dinh Diem, católico, pidieron ayuda a Estados Unidos. El presidente Eisenhower concedió créditos, pero se negó a enviar tropas, aunque en esa época un pequeño contingente podía haber sido decisivo. Poco después el presidente Kennedy envió asesores militares para entrenar a los sudvietnamitas, lo cual fue severamente criticado por los grandes medios informativos de Norteamérica. Diem, le dijo al delegado británico Sir Robert Thompson, en 1962. La prensa norteamericana puede ser la causa de que perdamos la guerra. El 11 de junio de 1963 un monje budista, adversario de Diem, se prendió fuego como protesta contra el régimen. En ese momento se hallaba un camarógrafo admirablemente situado para filmar toda la escena del sacrificio y los grandes medios informativos americanos tuvieron material para realizar una devastadora campaña contra la represión ejercida por Diem, y para presentar como liberadores a los guerrilleros comunistas. 22 días antes de que Kennedy cayera muerto en Dallas, Diem y su hermano fueron asesinados, lo cual provocó tremendo caos en Sudvietnam. La viuda de Diem y otras fuentes hablaron de que el asesinato había sido promovido por agentes de Estados Unidos. Nixon dice que tal cosa puede ser falsa e injusta, pero que provocó la inestabilidad política. Ayub Khan le comentó que el asesinato significaba 3 cosas. Comillas. Que es peligroso ser amigo de Estados Unidos, que ser neutral rinde beneficios y que a veces es útil ser su enemigo. Gran porcentaje de estadounidenses presionaba para que Sudvietnam fuera salvado. Entonces el presidente Johnson empezó a enviar poderosos contingentes, pero tenían prácticamente prohibido ganar. Utilizando la sutileza legalista de que no era una guerra declarada por el Congreso, las operaciones no las decidían los jefes militares, sino el Departamento de Estado. Los contingentes norteamericanos tenían enorme superioridad en fuerzas blindadas, en aviones y en barcos, pero su uso estaba constantemente restringido y no se les permitía atacar las bases de los invasores, situadas en Norte Vietnam, ni sus principales rutas de abastecimiento. Por si eso fuera poco, Johnson ordenaba frecuentemente que cesara el fuego para realizar conversaciones de paz. Cada vez que los invasores se hallaban en apuros se promovía una conferencia y ganaban tiempo para reponerse. Una de esas treguas, en 1967, la aprovecharon los comunistas para montar una gran ofensiva, que lanzaron en enero de 1968. Utilizaban novedosas tácticas terroristas, con grupos combatientes vestidos de civiles, con niños de apariencia inocua que lanzaban granadas sorpresivamente. Esa ofensiva logró apreciables ganancias territoriales. Cuando los americanos contraatacaron y ya se iban imponiendo de nuevo, Johnson volvió a ordenar, 31 de marzo, que se detuviera el ataque para realizar negociaciones. El general Paul D. Harkins no estaba de acuerdo con la forma de conducir la guerra por parte del Departamento de Estado y fue retirado del mando. No veo cómo podemos salvar a Sudvietnam, dijo, si les garantizamos a los comunistas que no interferiremos los envíos de abastecimientos. Esta guerra puede ser ganada en 3 meses, pero no en la forma en que se está peleando ahora. Si nosotros perdemos esta guerra, la perderemos exactamente aquí, en los Estados Unidos. Otro excomandante, el general Robert L. Scott, dijo: los americanos más capaces, los hombres mejor entrenados y mejor armados que el mundo ha visto nunca, están siendo enviados a pelear y a morir en una guerra que no les permitimos ganar. La nuestra no sería la primera nación traicionada desde su interior. El general Curtis E. LeMay,
ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, escribió: "La única razón de que los soldados americanos estén sufriendo y muriendo en Vietnam es porque nuestros líderes les han atado las manos por detrás de sus espaldas". Entretanto, Johnson estaba suficientemente desprestigiado y no pudo buscar su reelección. Hubo esfuerzos por nominar a Rockefeller, uno de los principales jefes de la Fuerza Número 1, pero se vio que los electores no lo favorecerían. Humphrey, simpatizador procomunista, jugó por el Partido Demócrata y perdió frente a Richard Nixon, del Partido Republicano. Otra vez se presentaba una coyuntura positiva. Ahora bien, los partidos necesitan grandes recursos económicos para sus campañas, y esos recursos generalmente los suministra el grupo financiero de la Fuerza Número 1, mediante ciertas concesiones. Por ejemplo, varios ministerios, y desde luego el de la Secretaría de Estado, conductora de la política internacional. Nixon llegó a la presidencia en enero de 1969, marcado, como en el fútbol, por Henry Kissinger, un israelita emigrado de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, partidario de la expansión mundial del comunismo. Nixon explica que, cita: "Muchas veces el líder tiene que aceptar los compromisos para sobrevivir y tener fuerzas para luchar al día siguiente. Parte del proceso de elección de las prioridades consiste en saber cuándo es necesario ceder. Para el estratega de salón es muy fácil decir de un tirón y sin respirar que el líder debe vencer en esta batalla o en aquella, sin tener en cuenta todas las demás que tiene que librar. La televisión desvía las argumentaciones y con ellas los votos de los electores. La visión unilateral que se presentó en la pantalla de la guerra de Vietnam fue probablemente el factor más significativo de los que contribuyeron a limitar nuestras opciones, de tal forma que tuvimos que prolongar y al final perder la guerra". Líderes. Richard Nixon, 1983. A los 2 meses de haber tomado posesión, Nixon ordenó bombardear las rutas del abastecimiento de los comunistas, que ilegalmente pasaban por territorio de Camboya. El bombardeo se inició con la discreta anuencia de Sihanouk, jefe camboyano, pero, cita: "Aquello fue presentado en Estados Unidos como una perfidia. Fuimos implacablemente atacados en nuestra propia patria", dijo Nixon. Poco después el Departamento de Estado revelaba que se iban a retirar del frente sudvietnamés 100.000 soldados americanos. Kissinger era alabado por la gran prensa como un estadista genial. Los invasores comunistas comprendieron que ese retiro inicial de tropas era el principio del fin. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Apuñalados por la espalda, en Estados Unidos. Desde 1939 hasta 1962 el presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, Felix Frankfurter, secundado a continuación por su sucesor Earl Warren, ambos rooseveltianos y promarxistas, sentaron jurisprudencias que luego fueron sirviendo de base para todos los movimientos subversivos que se multiplicaron en Norteamérica en la década de los años 60. Con dichas jurisprudencias se facilitó que proliferaran movimientos contrarios a la tradición y las buenas costumbres. Nixon intentó cambiar el rumbo y nombró para la Suprema Corte a Harold Carswell, pero el Senado, que era hostil a Nixon, se lo vetó. Luego nombró a Clementine Sword, pero le fue igualmente vetado. La Suprema Corte siguió siendo un bastión de la Fuerza Número 1. La nueva izquierda realizaba mítines en que vitoreaba a los guerrilleros de Vietnam. Cambridge, 5 de noviembre, 1969. La Unión de Hombres en Servicio, de Andrew Strapp, tenía por meta debilitar la disciplina en el ejército. Los Panteras Negras promovían mítines en veintenas de ciudades, secundados por el poder chicano, por los hippies, etc. La llamada Sociedad Estudiantil para una Sociedad Democrática organizaba mítines subversivos hasta con niños menores de 15 años. Los agitadores detenidos obtenían luego su libertad, como David Dellinger, Hoffman, Rubin, Timothy Leary, gran sacerdote promotor del LSD, etc. William Styron, Premio Pulitzer 1968, escribía que los militares americanos eran sedientos bebedores de sangre porque de otro modo no ascenderían. Nadie cree que los comunistas sean tan bárbaros como los nazis.
El representante Richard E. Short descubrió que varias universidades pagaban honorarios elevados a conferencistas que así costeaban sus actividades de agitación. La pornografía más aberrante circulaba a pasto, acogiéndose a las jurisprudencias de la Suprema Corte, y lo mismo cundían los abortos, ya legalizados como liberación femenina. En 2 meses se practicaron 80.000 abortos tan solo en Nueva York, a pesar de que la píldora anticonceptiva era popularizada y la consumían 8 millones de mujeres. Con frecuencia los mítines de negros degeneraban en vandalismo. Luther King abogaba por el triunfo del Vietcong. Tendremos que aprender a vivir junto con el comunismo, decía, y hubo graves desórdenes en Newark, New Haven, Filadelfia, Baltimore, Chicago, Seattle, Sacramento, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Nueva York y otras ciudades. La Comisión Nacional sobre Violencia, de Milton Eisenhower, abogaba por los revoltosos. El espía atómico Morton Sobel, condenado a 30 años de prisión, quedó libre por buena conducta, pues en prisión ya no había pasado más secretos a la Unión Soviética, enero de 1969. El Instituto Tecnológico de Massachusetts difundía la tesis de que el anticomunismo ha llegado a ser tan virulento que es casi seguro que un día sea una enfermedad mental, según decía un consejero científico. En suma, operaba todo un movimiento de disolución social, que no representaba el verdadero sentir de las mayorías, pero que hacía mucho ruido y que recibía aliento por parte de los grandes medios informativos, a través de neologismos desorientadores. A los agitadores comunistas se les llamaba activistas, a los que abogaban por el Vietcong se les llamaba pacifistas, a los que saboteaban el servicio militar se les calificaba de antibelicistas, y cuando la policía disolvía los motines esto recibía el nombre de represión o brutalidad policíaca. El candidato presidencial del Partido Independiente, George E. Wallace, balaceado por un terrorista, que lo dejó paralítico, decía: la lucha racial en el fondo es su versión provocada por el comunismo. Podemos ganar en Vietnam sin atómicas. Tenemos al enemigo aquí dentro, los comunistas están minando nuestra opinión pública. Están envenenando la mente de la juventud. Tenemos comunistas infiltrados. 5 de mayo de 1968. Desde que empezaron los desórdenes el gobernador de California, Ronald Reagan, dijo: estimo que ya es hora que dejemos de ser tan cándidos. Es hora de reconocer que esto es nacional. Esto es una conspiración. 2 de septiembre de 1968. El vicepresidente Agnew habló en Des Moines, Ohio, en noviembre de 1969 y les llamó la atención a las grandes cadenas de televisión, porque presentaban un panorama distorsionado de la situación, como si los escándalos de una minoría fueran los más nobles anhelos de la mayoría laboriosa y pacífica. Pidió que los televidentes que no estuvieran de acuerdo con la tendencia de los noticieros lo hicieran saber mediante cartas, y cayó sobre las televisoras una catarata de protestas contra ellas. Sin embargo, Julian Goodman, de la NBC, dijo que las palabras de Agnew eran una apelación a los prejuicios. Frank Stanton, de la cadena CBS, acusó a Agnew de querer intimidar a los medios de comunicación masiva, y Leonard H. Goldenson, presidente de la cadena ABC, contestó con evasivas. Las 3 cadenas, núcleo propagandístico de la fuerza número 1, continuaron su campaña desinformadora, lo mismo que las cadenas de radio de David Sarnoff y William Paley. En la cinematografía ocurría lo mismo con la Goldwyn Mayer, en manos de Julio Baruch, conocido como Carl Laemmle. En la United Artists, obra de Hiram Abrams. Y en la Warner Bros., de los hermanos Warner. No era extraño que todos estos medios informativos coincidieran con The New York Times, del extinto Oasis, con el Washington Post y con Newsweek de Eugene Meyer, etc. En una ocasión en que Nixon criticó a los revoltosos, The Washington Post comentó que el anticomunismo de Nixon está en sus tuétanos y continúa siendo su pensamiento en la cuestión de Vietnam. Dentro de ese clima propicio a la disolución del espíritu de lucha ante el enemigo en Vietnam, surgió un bombazo publicitario contra el ejército americano. La gran prensa y la televisión norteamericanas publicaron que una avanzada militar había matado en la aldea de My Lai a 100 civiles, incluso mujeres y niños.
Se pedía el enjuiciamiento del teniente William Calley y del capitán Medina. Los acusados declararon que en My Lai había fuego cruzado, que los guerrilleros frecuentemente se disfrazaban de civiles, y entre el fuego no se pueden hacer preguntas, el que las hace no vive para recoger respuestas, dijo el capitán Medina en defensa de su teniente. Time, Newsweek, numerosos periódicos, noticieros, etc., daban por hecho que había habido una matanza deliberada de civiles. Hubo fotografías de muertos, que en realidad no probaban nada, y hasta se pagaban $1000 por fotos con escenas de cadáveres. El caso se presentaba en tal forma que el ejército americano resultaba ser el villano de la película, en tanto que se seguía pasando por alto que el terrorismo era la táctica del Vietcong, que degollaba a unos prisioneros para obtener información de otros, que cuando ocupaba un poblado donde los vecinos se habían negado a prestarle ayuda, los ejecutaban, empezando por los niños, que a los hombres les mutilaban las partes genitales y se las introducían en la boca, y a las mujeres las violaban y les cercenaban los senos. El periodista Hugo Simon dice que eso era frecuente. El senador George Govern declaró que el teniente Calley no era el único inmiscuido en My Lai. Es toda nuestra política nacional que comparece como acusada. Esto nos ha quitado la máscara. Hemos cometido atrocidades. Entretanto, una comisión de legisladores sudvietnamitas hizo una investigación en My Lai, sobre los presuntos civiles muertos a sangre fría, y precisó que la mañana del día de los hechos había habido un bombardeo de artillería en esa región, entre los guerrilleros y los americanos, y que finalmente estos ocuparon la aldea. Los comunistas solían parapetarse en los poblados y entonces había fuego cruzado, pero no existían indicios de que soldados americanos hubieran recibido órdenes de asesinar civiles. El senador William Fulbright, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pedía más tarde que no se autorizaran fondos para que el Pentágono filmara películas acerca de Vietnam, porque son falsas y se utilizan con propósitos propagandísticos. Solo debería quedar la versión de los acusadores. Llegaron a formarse grupos de pacifistas que representaban en Washington escenas de torturas, en que las víctimas eran los guerrilleros y los victimarios eran los americanos. Nunca habían ocurrido tales cosas en Estados Unidos durante una guerra, pero empezaron a suceder precisamente cuando los americanos empezaron a enfrentarse al comunismo. The New York Times conmovió nuevamente a la opinión pública con un reportaje exclusivo que revelaba secretos militares. Triunfo periodístico de Daniel Ellsberg y Anthony Russo. Junio de 1971. Se estaba así cediendo información militar al enemigo en campaña. Los documentos, 7.000 páginas, habían sido sustraídos del Pentágono. El general William Deputy declaró que esas revelaciones pudieron ayudar al enemigo en forma imposible de evaluar, pero lo habían ayudado. Robar y publicar secretos, a costa de vidas norteamericanas, era aplaudido como una hazaña informativa, de libertad de información. Nixon comentó: la libertad de información se ha convertido en una vaca sagrada. El mantener en secreto se considera siniestro y malo. Hemos de abandonar la costumbre de convertir en héroes a quienes, ilegalmente, revelan información secreta. ¿Qué le hubiera ocurrido a alguien que 25 años antes publicara secretos útiles a los alemanes? Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Mientras tanto, Kissinger iba sacando adelante su plan sobre Vietnam. Los militares le dijeron que mediante ataques repentinos por aire y por mar, volando las presas del Río Rojo y bloqueando el puerto de Haiphong, los invasores comunistas perderían todo apoyo logístico y serían derrotados. Richard Nixon, un hombre solo. Ralph de Toledano, 1971. Pero Kissinger, que ostentaba el grado de general sin haber sido ni recluta, no quería eso. A fines de 1972 celebraba con los comunistas la 15ª Conferencia de Paz,
cada una de las cuales había significado una tregua para los guerrilleros, y en enero de 1973 se daba por terminada la guerra con un tratado en el que el Vietcong se comprometía a respetar la independencia de Sudvietnam, mediante el total retiro de las tropas y los asesores americanos. Tal respeto duraría bien poco. Estados Unidos había sufrido en esa guerra, la más larga de su historia, 56.227 muertos, 303.605 heridos y 1.805 desaparecidos. Johnson había empantanado la guerra de Vietnam con restricciones muy duras impuestas a las Fuerzas Armadas, y con frecuentes treguas concedidas al enemigo para hablar de paz. Luego Nixon recibió esa brasa ardiendo y no pudo remover los grandes obstáculos que impedían la victoria. Tenía en su contra la mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, de tal manera que ningún plan importante suyo podía cruzar esa barrera. Era un presidente minoritario. En la retirada que Kissinger elaboró, Nixon veía una coyuntura positiva. Ganar popularidad para su reelección en 1972. Su rival era McGovern, procomunista, partidario de que Estados Unidos empezara a desarmarse para alentar a los soviéticos a seguirlo. Nixon triunfó por 520 votos electorales contra 17. Fue otra ocasión en que los ciudadanos demostraron que no simpatizaban con la fuerza número 1. Sagrada pureza de prensa y democracia. Entretanto, y gracias a la complicidad de la democracia cristiana que le cedió el 31% de votos no comunistas, Salvador Allende Gossen había empezado a establecer en Chile un régimen marxista con radicales chilenos y no chilenos. Buscovich, Sutton, Beitelman, Alaluf, Bregman, Lederman, Fajon-Silver, Caca, etc. Hubo numerosas estatizaciones de empresas, la producción se desplomó, se inició el racionamiento, la carestía no cesaba de aumentar y empezó a haber hambre. Las mujeres realizaban marchas de protesta con cacerolas vacías, y a medida que la situación se agravaba llegaron a las puertas de los cuarteles a gritarles a los militares que salvaran al país de convertirse en otra Cuba. Solo el cardenal Raúl Silva Enríquez, y algunos sacerdotes, se oponían a la corriente antiallendista, pues en el socialismo hay más valores evangélicos que en el capitalismo, según decía el cardenal. Nixon venía viendo con gran preocupación el proceso chileno y al sentirse ya más firme, con su nuevo mandato iniciado en 1973, empezó a darle particular atención a ese problema. Varios barcos de la Armada Americana navegaban cerca de las costas chilenas. Se afirma que uno o varios de ellos tenían equipo tecnológico muy moderno que interceptaba y descifraba los mensajes cruzados entre Allende y Castro Ruz. Así se supo de la existencia de un plan Z. Consistía en invitar a los altos jefes militares chilenos al Palacio de Gobierno, a mediados de septiembre, 1973, y asesinarlos. Después se disolvería al ejército, el régimen se apoyaría en las milicias comunistas, con asesores extranjeros, y se proclamaría el Estado chileno marxista-leninista. Tales informes le fueron pasados a Pinochet y el ejército se adelantó al golpe y derrocó a Allende. La propaganda internacional ardió en indignación. En Estados Unidos se especuló que Nixon no había consultado a Kissinger, ni a Rockefeller, y había permitido la ayuda indirecta para que Chile se zafara del control comunista en el último momento, apenas a tiempo. Eso era un desafío muy grave para la fuerza número 1. Desde 1919, con el presidente Woodrow Wilson, se había establecido que nada debería hacerse contra un régimen marxista como el que entonces se estaba instaurando en la Unión Soviética. Y más concretamente, el presidente Roosevelt había dejado la consigna de que no hay enemigo de izquierda. Podía combatirse a muerte al fascismo, pero en cuanto al marxismo solo era permitido librar luchas superficiales, sin eliminarlo. La represalia no tardó mucho. Se descubrió que un año antes 5 plomeros habían espiado en el edificio Watergate, de Washington, a un grupo de demócratas contrarios a la reelección de Nixon. Ese espionaje había revelado algunos detalles de la campaña electoral demócrata, datos que por cierto no necesitaba Nixon para ganar.
Pero los reporteros Carl Bernstein y Bob Woodward, del Washington Post, lanzaron la bola de nieve, y enseguida fue acrecentada por Los Angeles Times, Newsweek, The New York Times y los grandes medios de difusión. Todos coincidían en que aquello era una grave inmoralidad y culpaban a Nixon. Denunciaban que la Casa Blanca tenía unas cintas con grabaciones de lo escuchado en Watergate. Luego se dijo que también había cintas con comentarios de Nixon, acerca de ese asunto, en el que había términos no muy afectuosos para ciertos líderes judíos. El juez John J. Sirica inició un proceso. El diputado republicano Paul Kloskey pidió el 5 de junio, 1973, la destitución de Nixon por obstruir a la justicia, pues alegando ciertos grados de privacidad presidencial no entregaba las cintas, que incluso no se sabía si ya habían sido borradas. La tormenta contra Nixon era total en las cadenas de televisión y en los grandes diarios. Ralph de Toledano dice, refiriéndose a otra crisis de años antes, que Nixon había aprendido que era contraproducente quejarse de la prensa, y suicida quejarse de los directores. Solo podía sonreír y aguantar. Libro, Un hombre solo. Una comisión del Senado, controlado por adversarios de Nixon, se sumó a las acusaciones. Finalmente Nixon dimitió en agosto de 1974 porque ya no se encontraba, dijo, en situación de seguir dedicando toda su atención a la presidencia. Para el gran público la caída de Nixon se escenificó dramáticamente como el triunfo de la sagrada pureza de las instituciones democráticas y del respeto a la libertad de prensa. En el fondo, la realidad era bien distinta. Una fuerza política se había valido de los medios de difusión para castigar a Nixon. Y se había usado el caso Watergate porque así podía invocarse la moralidad, sin aludir al caso Chile porque sería impopular derribar a Nixon acusándolo de haber propiciado la derrota del eje Castro-Ruz, Allende. Previsoramente, antes de derribar a Nixon fue derrocado el vicepresidente Agnew mediante un terremoto publicitario, y en su lugar quedó Gerald Ford. Agnew hubiera sido la prolongación de Nixon. La caída de Nixon fue un golpe demoledor para la fuerza número 2. Sin embargo, se formó un organismo que denunciaba la falta de imparcialidad en la prensa, y otro que exigía imparcialidad en las universidades. Se denunció que de un total de 600.000 profesores, más de 120.000 daban un adoctrinamiento capciosamente pro-marxismo. Varios senadores, encabezados por Jesse Helms, patrocinaban las denuncias. Pero no se avanzó gran cosa, pues los medios de información ridiculizaron a los denunciantes llamándolos cazadores de brujas. De Salvador Borrego, ¿Qué pasa con Estados Unidos? Capítulo 5. Fin del capítulo. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com